Chicos, buenos días, ¿cómo están? Soy el profesor Rafael. El día de hoy trabajaremos la experiencia 3 en mes de junio. Cuido mi bienestar emocional y mi relación. El área que desarrollaremos es tutoría y nuestro tema se llama siento alegría y siento enojo. La actividad es para estudiantes del cuarto ciclo de primaria. Mi propósito de hoy es, identificar cuándo me siento alegre y cuándo me enojo y conocer estrategias para regular mis emociones. Bien, nuestros materiales serán nuestro cuaderno, ficha de trabajo, nuestro lápiz, nuestro borrador y nuestros colores. Hola, qué emocionante iniciar una nueva actividad. Te invito a seguir paso a paso lo que hemos preparado para ti. Durante esta actividad reconocerás algunas emociones y encontrarás formas de regularlas cuando las necesites para sentirte bien. Descubro mis emociones. Te invitamos a recorrer el camino de tus emociones. Recorre el camino y responde las preguntas que se formulan en cada parada para descubrir más sobre tus emociones. Luego puedes pedirle a un familiar que haga el mismo recorrido. Bien, aquí tenemos el recorrido que vamos a hacer y lo vamos a ver en la siguiente parte de la clase. Veamos. Este es un pequeño juego que hemos preparado justamente para saber y conocer tus emociones. Acá tenemos el punto de partida y este es el punto de llegada. Vemos que cada cuadrícula está numerada hasta llegar al 20. Este recorrido tú lo vas a hacer a través de un juego. Por ejemplo, durante el juego vas a observar que cada casillero de repente vas a encontrar una pregunta. A medida que vas avanzando con tu ficha, vas a poder responder estas preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta, que está en la casilla 3, dice parada 1, ¿qué te da alegría? Entonces aquí tú vas a responder justamente sobre esta pregunta. ¿Qué situaciones te dan a ti alegría? Por ejemplo, ¿no? Cuando te preparan tu comida favorita en casa, ¿no? O sea, esa situación te genera bastante alegría, ¿no? Y recién recorrido, de repente vas a encontrar la parada número 2. ¿Y qué haces cuando estás alegre? ¿Qué haces cuando estás alegre? ¿Cómo lo expresas? De repente gritas de alegría, saltas de alegría, ¿no? O de repente abrazas a tu mamá porque te preparó algo rico, ¿no? Hablando de la comida, obviamente. Y sigues recorriendo este camino. Y aquí tenemos otro espacio dentro del recorrido. Y esta va a ser la parada 3. Aquí dice, ¿qué te hace enojar, por ejemplo? Si de repente te hace enojar cuando tus hermanitos cogen tus cosas sin permiso, ¿no? Eso de repente te hace enojar. Muy bien, seguimos el recorrido. Y aquí nos plantea, nos guiamos a la cuarta parada, aquí en el casillero 13. Dice, ¿qué haces cuando estás enojado? Así es, ¿cómo expresas tu enojo? ¿Te molestas? ¿Le gritas a esa persona? ¿Qué haces cuando estás molesto? Así es, hay que reflexionar sobre eso. Muy bien, ¿qué es lo que tú haces cuando te sientes molesto? Seguimos el recorrido y aquí tenemos la parada 5. ¿Qué color le pondrías a la alegría? A ver, un color que te guste para la alegría. A ver, tú el color que más te guste expresarlo para la alegría. ¿Qué color le pondrías? A ver, piensa. Por ejemplo, yo le pondría un color celeste. A ver, ¿qué color le pondrías tú? Bien, continuamos. Y aquí vemos que en la casilla 19 está la parada número 6. ¿Qué color le pondrías a la cólera? A ver, piénsalo un poquito. Por ejemplo, yo le pondría el color rojo, ¿no? Le pondría ese color. Bien, así como hemos recorrido, como hemos hecho este recorrido nosotros, tú también lo vas a hacer de repente con un familiar. Puedes coger unos dados para que sea más interesante y puedes coger unas tapitas para que te sirvan de ficha para que lo muevas a través de este tablero. Bien, te invito entonces a jugar con tu familiar también para que puedan divertirse y expresando así sus emociones y respondiendo estas preguntas para ayudarte a conocer mejor cómo son tus sentimientos, ¿no? O cómo es que lo expresas tú cuando estos te abordan, qué emoción te aborda a ti en ese momento, qué es lo que haces tú para expresarlo, ¿no? En esta parte, por ejemplo, vamos a trabajar o seguir descubriendo más sobre la alegría y el enojo. Presta atención a lo que le pasó a Rebeca y José.
Toma en cuenta cómo expresan su emoción con su rostro y su cuerpo. Bien, miremos aquí por ejemplo a nuestra amiga Rebeca. Miren su rostro, cómo está. Ella está, así es, ella está muy contenta, está muy feliz. Y aquí justamente nos van a explicar por qué se siente feliz. Dice, Rebeca ganó la competencia de carreras, ¿no? Y Rebeca piensa, ¿no? Lo logré, soy genial. Así es, y esa expresión con que ella lo piensa, ese pensamiento que tiene, pues la motiva de repente a expresar esa emoción en su rostro. Asimismo vemos otra situación. Acá nuestro amigo está, así es, está muy molesto, ¿no? Y miren a qué se debe. Luis discute con su hermana porque hizo caer su tablet. Y él piensa, ¿no? Lo hizo a propósito y muestra su cara de enojo. Muy bien. De acuerdo a lo ocurrido con Rebeca y José, completa las siguientes oraciones, puedes responderlas de manera oral o de forma escrita. Bien, aquí te presentamos la primera. Rebeca se sintió, así es, nosotros lo vamos a responder de forma escrita. Rebeca se sintió, así es, se sintió feliz. Ahora, ¿cuándo se sintió feliz? Así es, cuando ganó la competencia de carreras. Entonces dijo, lo logré, soy genial, ¿no? Y lo expresó, así es, con mucha alegría en su rostro, con una sonrisa, ¿no? En su rostro. José sintió, así es, sintió mucho enojo. Cuando, así es, cuando su hermana dejó caer su tablet. Entonces pensó, lo hizo a propósito. Y lo expresó, así es, con un gesto muy molesto en su rostro, discutiendo de mal humor, ¿no? Y expresando en su rostro una cara de enojo. Bien, si te hubiera ocurrido algo parecido a Rebeca y José, ¿qué pensamiento tendrías? ¿De alegría o enojo? A ver, en el caso de, si hubiera sido en el caso de Rebeca, ¿qué emoción sentirías o qué pensamiento tendrías? Así es, pensamientos de alegría seguramente, ¿no? Y si te hubiera ocurrido algo como lo que le pasó a José, así es, también te hubieras sentido muy enojado. Ahora bien, ¿cómo expresarías tu emoción? ¿Cómo la expresarías? A ver, si es con alegría, ¿cómo la expresarías? Así es, muy contento, ¿verdad? Con una gran sonrisa. Y si te hubiera pasado lo mismo que José, ¿cómo te sentirías? Así es, muy molesto, ¿no? Con la cara así, frunciendo el ceño, ¿no? Que estás molesto. Entonces ahora responde de la manera que prefieras, dibujando, escribiendo, bailando, dramatizando. A ver, aquí te invito yo a dibujar, ¿no? ¿Cómo es que tú te sientes? Cuando te sientes alegre, ¿cómo lo expresarías tú a través de un dibujo? ¿O cómo lo expresarías a través de un baile? ¿O cómo lo expresarías dramatizando? Entonces, esa parte se refiere a que cómo te sientes, ¿no? Por ejemplo, si te sientes enojado, ¿cómo lo expresas a través de un dibujo? ¿Cómo lo haces? ¿No? Entonces, esta parte de la clase es que se refiere a presentarte a ti o a dibujarte, ¿no? De qué manera puedes ir expresando a través de los dibujos, escribiendo, bailando, estas emociones que tú vas sintiendo en el caso de la alegría y en el caso del enojo. Muy bien. Ahora puedes contarle a un familiar de tu confianza tus respuestas. Y aquí te presentamos al semáforo de emociones. Todas y todos en algún momento hemos sentido enojo. Cuando esto ocurre, vienen a nuestra cabeza distintos pensamientos y reacciones de distintas maneras. Por ejemplo, José se enojó porque su hermana hizo caer su tablet. Se enojó mucho y le dice, no, lo hiciste a propósito. Y la hermana, pues muy confundida, dice, disculpe hermano, no me grites, pues sin querer. No, a pesar de que ya se está disculpando, pues José sigue muy enojado. ¿Crees que estuvo bien que José le grite a su hermana? ¿Por qué? Así es, no estuvo bien, ¿no es cierto? Porque una forma de solucionar los problemas no es gritando a la otra persona, sino es conversando y conociendo las razones por las cuales ocurrió este accidente de repente, ¿no?
hay que pensar las cosas. Hay que conversar con la persona para saber y darle el espacio para que ella explique lo que ha pasado, ¿no? Sin alterarnos. ¿Qué podrías haber hecho José para manifestar su enojo sin gritar a su hermana? Así es, de repente solamente poner una cara molesta o de repente respirar hondo y tratar de contener eso que siente, ¿no? Pero una de las formas más factibles que hubiera hecho José también para manifestar su enojo es de repente, no sé, solamente hacer gestos que está molesto, ¿no? Contener eso y no gritar, ¿no? Y tratar de controlarse un poco más. ¿Cómo reaccionas tú cuando estás enojado o enojada? A ver, por ejemplo, ¿tú qué haces cuando tú te enojas? ¿Cómo reaccionas? De repente reaccionas como José. Entonces, esa debería ser una buena reacción para ti. ¿Te parece bien la reacción que tuvo José? Ya lo hemos visto antes, me ha dicho que no, ¿no es cierto? Porque debemos primero conocer, intentar controlarnos nosotros. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Cómo vamos a controlar justamente esa emoción que sentimos, esos pensamientos que nos invaden en ese momento, ¿no? Esa reacción que vamos a tener. De eso debemos aprender a controlarlos. Muy bien, ahora te invitamos a conocer y poner en práctica la estrategia del semáforo de las emociones, que te ayudará justamente a regular tus emociones como el enojo. Veamos cómo funciona. Aquí, por ejemplo, mi amiguita está muy enojada. Entonces, el semáforo de emociones nos va a decir, lo primero que debemos hacer es decir alto. O sea, cuando nos estemos muy enojados, nuestro semáforo está en rojo. Entonces hay que decir alto. Entonces me voy a detener, voy a respirar, ¿no? Me detengo, respiro lento y profundamente. Respiramos hondo, ¿no? Respiramos, nos contenemos y luego pensamos. Y cuando ya empezamos a pensar, nuestro semáforo va a ir cambiando de rojo a ámbar. Entonces este momento es cuando vamos a pensar. Pienso qué es lo que puedo hacer o cómo puedo actuar. En ese momento tienes que intentar pensar. Primero respiras hondo para que puedas calmar y puedas pensar con claridad. Por eso la primera reacción que debemos tener nosotros es la del color rojo, que indica alto. Debo detenerme y pensar, y para eso, para poder pensar, pues tengo que respirar primero, ¿no? Hacemos un ejercicio de respiración, nos calmamos y así vamos a poder pensar con más claridad, ¿no? Y así podemos reaccionar o así actuaremos de una u otra manera. Por eso luego, cuando ya estamos en verde, ahora sí, una vez que ya hemos respirado, hemos pensado las cosas, ahora sí, nuestro semáforo de emociones se pone en verde. ¿Por qué? Porque voy a empezar a actuar. Aquí voy a poner en práctica la solución. Por ejemplo, si estamos muy enojados como nuestra amiguita, lo primero que hay que hacer es respirar hondo, tranquilo, ¿para qué? Para que nuestros pensamientos fluyan más calmadamente. Una vez que hacemos esto, entonces vamos a actuar. Entonces vamos a poner en práctica una solución, que puede ser de repente contar hasta 10, ¿no? O de repente pensar en algo que te agrade en ese momento, cuando te ocurre algo como esto, ¿no? Pero lo ideal es que aprendamos nosotros a respirar, ¿no? Respirar así por la nariz, inhalamos y exhalamos justamente por la boca. Y así vamos a calmarnos nosotros. Lo hacemos 10 veces y nos vamos calmando para que nuestros pensamientos pues también se vayan mejorando, ¿no? Disipando de repente toda ese malestar, esa reacción de ese momento. Y así nos permite actuar de una manera más adecuada, más asertiva, como diríamos, ¿no? De una manera correcta, como diríamos nosotros también. Bien, ahora ¿recuerdas algún momento en el que te sentiste enojado o enojada? A ver, que te sentiste con la niña. Y luego con la ayuda de un familiar, pon en práctica el semáforo de las emociones. A ver, primero tienes que recordar justamente eso. ¿En qué momento te sentiste muy enojada? O enojado de repente, ¿no? Entonces luego vas a poner en práctica, pero con la ayuda de un familiar. Entonces aquí lo primero que hay que hacer, lo primero que hacemos es, así es, en nuestro semáforo lo primero que me indica que tengo que hacer es, me detengo, o sea, nos vamos a colocar en rojo.
Respiro lento y profundamente. Luego vamos a pensar qué es lo que puedo hacer y cómo puedo actuar. ¿Cómo voy a actuar ante ese enojo? De repente voy a pensar, ¿no? Si me enojo mucho voy a decir algunas palabras de repente que no quiero decirle porque estoy enojado, entonces trato de controlarme, trato de no decir esas palabras que pueden de repente lastimar a alguien, ¿no? Entonces pienso en eso, pienso en cómo se va a sentir de repente otra persona porque yo voy a actuar de una forma bastante molesta, bastante enojado, ¿no? Entonces tengo que pensar primero cómo voy a actuar y luego vamos a poner en práctica esa solución. Entonces, una vez que nos calmamos, tratamos de así, de decir las palabras o de decir las maneras a esa persona o expresarle nuestro enojo, pero no gritando, ¿no? Tratemos lo posible no gritar, no tirar cosas, no lanzar nada a nadie, sino que debemos respirar hondo y tratar de controlarnos, ¿no? Controlar nuestras emociones, sin hacer pataletas, ¿no? Y sin pues hacer muchos pucheros, ¿no? Simplemente reaccionar de una manera que nos ayude a expresar nuestro enojo, a darle a conocer a la otra persona que estamos enojados y que también le vamos a dar un tiempo para poder calmarnos, ¿no? Entonces, en ese momento ya podremos reaccionar de una forma más tranquila, ¿no? Y podemos conversar sin lastimar a nadie. Bien, practícalo con la ayuda de un familiar cada vez que lo necesites. Por ejemplo, podemos aprender a regular nuestras emociones para expresarlas de manera adecuada sin dañar ni dañar nuestras relaciones con los demás. Acuérdate que cuando tú te enojas, pues a veces dices cosas que no quieres decirle a esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, a veces tú te molestas porque de repente mamá no te compró un juguete, entonces tú te molestas mucho. Pero después que ya pasamos ese momento, pues tú tienes que pensar en las palabras que le dijiste y cómo se sintió tu mamá de repente con esas palabras, ¿no? Entonces tú tratas de reaccionar y tratas de acomodar las cosas para que esa persona que te escuchó pues no se sienta mal, ¿no? Trata de disculparte con ella, hacer las paces, como se dice, ¿no? Pero antes que hacer las paces, pues hay que pensar bien lo que vamos a decir y cómo vamos a reaccionar. Por eso estamos usando el semáforo de las emociones. Justamente en base a eso, nuestros pensamientos van a ayudar a controlar nuestras emociones, ya sea de enojo, ¿no? Especialmente las de enojo, porque cuando nos enojamos, pues decimos muchas cosas que no queremos decir a esa persona. Entonces, ahora dialoga con tu tutor o tutora sobre cómo te, cómo te sentiste realizando esta actividad. No le vas a contar a tu profesora, no de repente a través de un audio, a través de un video, no, cómo te sentiste realizando la actividad del semáforo. De repente planteaste un caso como el que vimos, o de repente tú vas a contar la historia de cómo es que te ocurrió a ti en los momentos de enojo, cómo es que tú reaccionas y cómo ahora después de haber aprendido el semáforo de las emociones, cómo vas a poder mejorar esa actitud que tú tienes, ¿no? Luego, cómo te ayuda el semáforo de las emociones? Justamente lo vas a explicar, ¿no? ¿Cómo es que este semáforo te va a ayudar a controlar tus emociones? ¿Qué tienes que hacer primero? ¿Recuerdas? Así es, primero vamos a respirar. Luego vamos a pensar en algo, en cómo controlar nuestras emociones y finalmente vamos a actuar. Recuerda que son esos tres pasos con los cuales funciona el semáforo de nuestras emociones. Ahora, ¿qué otra estrategia puedes utilizar para calmarte cuando estás enojado o enojada y no dañar a los demás? De repente enojarte así, pero ya no dices ninguna palabra, tratas de no decirlas porque de repente lo que vas a decir va a hacer sentir mal a esa persona. Entonces, trata de controlarte de no decirlas, ¿no? Pero sí hacerle saber a esa persona que sí estás molesto. Y pedirle que por favor te demos un momento para pensar mejor las cosas para que no vayas a reaccionar tú mal, ¿no? Entonces, ese espacio que tú vas a pedirle para que ese familiar o esa persona con la cual te molestaste, pues ella también tiene que comprenderlo hasta que tú estés más calmado y puedan conversar de una manera más atenta y sin lastimarse el uno al otro. Ahora vamos a compartir en familia. Invita a tu familia a jugar el semáforo de las emociones. Puedes hacer fichas o tarjetas con los colores del semáforo. Luego, cada integrante recuerda una situación en la que se enojó mucho y pone en práctica los pasos del semáforo de las emociones. Como ayuda,
otra u otro integrante va mostrando las tarjetas con los distintos colores, que puede ser rojo, alto, amarillo, el pienso, y el verde es el actúo. Y en familia se divierten y aprenden a regular sus emociones. Como te decía, esta actividad tú lo puedes compartir con tu familia y puedes ir aprendiendo muchas cosas acerca de cómo controlar tus emociones. Y así como lo dice acá, ¿no? Que podemos usar diferentes tarjetas para expresar justamente esos colores, ¿no? El rojo para el alto, que quiere decir que vamos a, así es, nos vamos a detener. Y luego el amarillo, que expresa el pensar, y el verde que empieza el actuar, cómo voy a reaccionar. Bien, utilizando estos pasos entonces vamos a poder controlar nuestras emociones. Muy bien chicos, hasta aquí la actividad de hoy, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase.